Bueno, de los tres autos que probamos hoy, este es un 320 del año 80. Es un auto que fue armado acá por Camur S.A. gracias a la famosa Ley de Integración Nacional, que anda ahí por ahí en el foro de nuestra página, está explicado. Lo dejamos para el final porque es el auto más equilibrado de los otros dos que probamos. ¿Por qué? Porque reúne características del otro, que tiene un motor grande, pesado y que tiene todo el peso en la punta. Y además tiene potencia que al motor 4 cilindros, más que potencia, torque, que al motor 4 cilindros a veces le falta. Es el típico BMW 320 de los años 80. Está con los mismos accesorios, con su radio de época, con el ecualizador, aquellos que habían plateados. Tiene los parlantes grandes atrás, bien como se usaba en la época. Nada más que tiene el secretito del motor, que es un motor 2.5 litros que se fue sacado de un 325i. Se adaptó la carburación y bueno, uno abre el capot y realmente no se da cuenta que está cambiado el motor. El auto anda muy bien, acelera muy bien y como ya dijimos es un equilibrio entre el E21 con el motor 4 cilindros y con el E21 con el motor 6 cilindros de bloque grande. ¿Qué tiene que se usaba en la época? Bueno, ya dijimos algo. En especial quiero destacar el spoiler delantero y el trasero. Eso se llamaba Motorsport antes de que existiera M propiamente dicho. Nació como Motorsport porque era una especie de marketing con las carreras de turismo. Inclusive las mismas piezas que están puestas en este auto se usaron en categorías de turismo en Europa para poder promocionar la venta, ¿no? Y también para promocionar las carreras. El spoiler delantero suplanta el paragolpe de chapa y el frente para sacar peso un poco de la trompa, que es el problema conocido de estos autos, especialmente con el motor 6 cilindros, que es el peso excesivo en la trompa, lo que hace al auto muy sobrevirante. Bueno, típicamente el interior de este auto está en este color arena que era muy común en los 80. ¿Por qué era común? Porque solamente se fabricaba este color y negro. Entonces este auto está totalmente con su tapicería en sus colores de fábrica, la alfombra del piso y el techo. Este auto es realmente lo que se llama cazabobos, o también en Estados Unidos se llama sleeper, que es una especie de dormilón. ¿Por qué dormilón? Porque al contrario de los otros dos autos que ya probamos, que tienen estéticas bastante agresivas, uno ya los ve pasar y ya intuye de que pueden tener algún veneno en el motor. Este auto está totalmente original por fuera, pero tiene una velocidad máxima de 220 km por hora y hace de 0 a 100 en 9,4 segundos. The first generation of the BMW 3 Series. The beginning of a success story that continues to present day. Esperamos que haya sido de su agrado este dossier de la serie 3 del E21 en esta ocasión. Y bueno, este año vamos a tener más notas sobre la serie 3 porque, como saben, son los 40 años del primer serie 3, así que nos vemos pronto en próximas ediciones. Gracias.